Cheri y Nair Galman, y Cecilia Latapie, que se llama Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Clave Metropolitana, una mirada desde Buenos Aires. Así que cuando quieran, adelante. Bueno, muchas gracias, Gaby, por la introducción. Ahí estamos con Nair, vamos a presentar entre las dos. Ahí Nair va a compartir la pantalla. Nanu, después te pido a los 4 minutos que me chifles si es que me pasé, así hacemos una buena división. Para empezar, mientras está, cargando. Fíjense si ahí se ve y avísenme. Ahí se ve y faltaría el F5. Así se sí, ahí va. Ahí va, perfecto. Bueno, lo que traemos acá en presentación para difundir es una instancia inicial de un proyecto PIA que arrancamos este año. Bueno, ahí junto a quienes figuran, no lo voy a detallar para no pasarme, que dirige Artemio, codirijo yo, vinculado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Clave Metropolitana, una mirada desde Buenos Aires, ¿no? Bueno, esta, como decía, es una instancia inicial, pero lo que, en síntesis, como para introducir el proyecto, nos proponemos es relacionar la cuestión del desarrollo sostenible con la desigualdad, ¿no? La desigualdad urbana. Para eso hacemos foco en este proceso de formulación e implementación de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, ¿no? Que se formularon en el año 2012 en el contexto de una conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que se realizó en Río de Janeiro, que me imagino muchos van a retomar, pero de ahí lo que queremos enfatizar es esta idea de proponer a escala global, ¿no? Y estableciendo ciertos acuerdos internacionales, una visión de ciudad, ¿no? Un miramiento y 17 objetivos sobre los cuales se propone avanzar el desarrollo urbano. Pero contraponer justamente esto con la cuestión de la desigualdad, ¿no? Como elemento y rasgo inherente al desarrollo en las ciudades bajo una lógica capitalista. Ese es en sí el propósito de la investigación. Hablamos entonces de desarrollo desigual que identificamos en distintas escalas, ¿no? Por un lado una escala global, y por eso hacemos énfasis en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y esta cuestión del desarrollo desigual en escala mundial, pero también entendiéndolo en clave metropolitana y viendo que efectivamente ahí donde la ciudad se comporta como un sistema urbano integral es donde se verifica esos rasgos estructurales de la desigualdad urbana. Y tomamos particularmente el caso de la ciudad de Buenos Aires, de la Buenos Aires metropolitana, por un lado reconociendo este carácter histórico, ¿no? de su inserción dependiente dentro del sistema global, y de ahí los rasgos característicos del desarrollo territorial, ¿no? Basado en las estructuras más primadas, con grandes ciudades metropolitanas, desarticuladas, la creciente y fuerte segregación socioterritorial, las deficiencias en cuanto al sistema a la dotación de servicios públicos, y rasgos que entendemos que se verifican y que se complejizan en la actualidad. Bueno, de ahí viene un poco la pregunta, problema de esta investigación, que es cómo dialogan las desigualdades socioterritoriales de las grandes áreas metropolitanas con las condiciones de vida urbana de la población y con las posibilidades de desarrollo sostenible, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Algunas preguntas auxiliares. ¿Cuáles son los alcances de estos ODS para medir y monitorear la orientación hacia el desarrollo sostenible? ¿Cómo ha sido el proceso de adopción formal de los mismos en nuestro país? ¿Qué aspectos son cuestionados por parte de la comunidad organizada y los ámbitos no gubernamentales, ¿no? Reconociendo estas tensiones entre lo que se define en los grandes espacios internacionales, ¿no? Y lo que efectivamente demandan las comunidades. ¿Cómo es abordada la desigualdad? En el sistema metropolitano, bueno, atendiendo ese carácter multidimensional y otras tantas. Nanu, a ver, ¿querés pasar? Sí, paso. Ahí está.
Tenía un cartelito que no me dejaba ver toda la pantalla, ahí está. Bueno, y un poco para las coordenadas metodológicas de este planteo, primero que todo el objetivo general, que es explorar los alcances de los ODS para abordar y guiar la gestión metropolitana, reconociendo las particularidades de la urbanización latinoamericana a partir del caso de la Buenos Aires metropolitana, y en este sentido lo que proponemos es verificar hasta qué punto estos ODS que se proponen desde una dimensión, a veces parece que se imponen como una cuestión de generar un dato estadístico, sirven efectivamente para planificar en ese sentido, ¿no? Al margen de estas tensiones que proponemos entre la desigualdad, la cuestión del desarrollo sostenible. Y después, bueno, algunos objetivos específicos que no los voy a leer todos, pero que en definitiva se orientan, por un lado, a entender, caracterizar y comprender este sistema de indicadores que se está planteando y cómo dialoga con la escala metropolitana. En un segundo objetivo específico, entender cómo es ese proceso de gestión a nivel nacional y local. Y el tercero, que tiene que ver con problematizar en estas líneas que nosotros estamos señalando y proponer algunas sugerencias de construcción de indicadores que aporten más a entender esta cuestión de la desigualdad como rasgo inherente y del desarrollo sostenible genuino. En cuanto a las estrategias por ahí metodológicas, trabajamos con relevamiento y sistematización y consulta de fuentes secundarias, informes de ODS, informes públicos, procesamiento y análisis georreferenciado de diferentes bases estadísticas, y entrevistas o informantes claves como funcionarios y personas que están involucradas con esto. Un último punto que por ahí para mirar y entender este desempeño de los indicadores de ODS en escala metropolitana, retomamos esta definición de estructura por ahí socioterritorial que se planteaba en los lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires, un documento de la planificación urbana. Creo que vamos 4 o 5 minutos, me parece. Bien. Que identifica y reconoce estos corredores y estos, digamos, coronas y sectores, ¿no? Entonces, en esa clave, entender un poco ese desempeño de los indicadores. Listo, te doy paso, Nanu. Bueno, a partir de esto que planteaba Euge y a partir del contexto, ¿no?, de escala metropolitana desde el cual nosotros y el equipo quería trabajar la mirada, empezamos por entender cuál había sido la implementación de los ODS en Argentina o de qué manera es que estos ODS empezaban o cómo se acercaron, ¿no?, a los gobiernos locales del país. Entonces, en las primeras conclusiones y a través de las entrevistas que mencionaba Euge, traemos acá las conclusiones o las conclusiones de estos 3 temas que pudimos obtener y que trabajamos, entendiendo que los ODS partieron, sí, a partir de una situación de tiempos y de voluntades, ¿no? Especificando que en sí los ODS en una cuestión de agenda internacional, y implica que pone en tema y pone en agenda temas que uno por ahí no tiene o sea, que le pone agenda a los gobiernos locales, pero pone temas en agenda como para que puedan ser discutidos. Pero después, cuando se intenta trabajar con las políticas de los estados o con las políticas de los gobiernos locales, al ser una cuestión más de un tiempo rápido de ejecución o de voluntades dentro de los gobiernos locales y no de una definición de estrategia de área metropolitana, ahí es donde empezamos a entender que por ahí desde la aplicación de los ODS es difícil implementarlos, es difícil poder categorizarlos, es difícil poder ver cuáles son estos ODS y cómo, y si solo generan estadísticas o en realidad generan decisiones de Estado. Pero entendiendo también de que por ahí están particionados por las diferentes jurisdicciones y por las diferentes componentes del área metropolitana y no están mirados en una situación macro o de escala general. Entonces también veíamos como que había una falta de coordinación entre estos entes jurisdiccionales que trabajan en el AMBA o de la forma que se conforma el AMBA. Entonces también
entendiendo cómo empezaron a funcionar los ODS y entendiendo cuáles fueron las primeras conclusiones de aplicación de los ODS, empezamos a mirar de dos maneras la situación del AMBA. En esta primera situación dijimos, bueno, ¿cuáles son estos indicadores sociohabitacionales de ODS en clave metropolitana? Es decir, cómo dan estos radios censales de precariedad habitacional en una mancha urbana del área metropolitana de Buenos Aires, teniendo una estructura urbana radioconcéntrica con un borde del Río de la Plata muy duro en el sentido de agua, pero hacia adentro, una llanura pampeana que permite la expansión. Entonces, entendiendo esto, este índice censal se catalogó teniendo en cuenta dos situaciones. Uno, cuál era la condición de la tenencia, y el otro, cuál era la condición de la habitación, o sea, cuál era la cualidad de la vivienda. Si cumplía con uno de estos dos indicadores, ya ahí era donde se empezaban a valorar la situación de una situación de cuestión habitacional buena o una situación de cuestión habitacional de precariedad. Los colores que tienden a ser más claritos son los colores en donde la vivienda es mejor o la tenencia tiene una cuestión de regularidad, y los colores más oscuros presentan la situación opuesta. Entonces acá veíamos que en realidad al mirarlo en una escala metropolitana empezamos a entender cuál es la relación entre el centro y la periferia, en que los ejes de consolidación del área metropolitana y el centro consolidan la mejor condición habitacional, mientras que en las periferias esta situación se empieza a desarmar, ¿no? Empieza a haber una fragmentación, espacios intersticiales, situaciones en donde la vivienda o la condición tanto de cualidad como de tenencia ya no es la misma que en el centro y la periferia, y mirándolo en un enclave metropolitano y mirándolo en una escala metropolitana donde acá no figuran las jurisdicciones así como uno las conoce, ¿no? Cómo estos ODS por ahí, al ser mirados y enfocados al gobierno local, empiezan a no funcionar para una escala metropolitana de las dimensiones en las que tenemos hoy el AMBA. Un minutito te quedan, Aire, sí. 1, 2. Y después, en otro tema, lo que pensamos es, bueno, ¿cuáles son estas condiciones ambientales, ¿no? Que plantean los ODS para las ciudades en la escala metropolitana? Y acá empezamos a ver, bueno, cuál era la gestión de la basura y cómo esto se redistribuía en la región metropolitana, que es la misma de la que venimos hablando, y cómo los ODS podrían también impactar acá. Y de esta manera lo que nos parecía interesante, ¿no? Entendiendo de nuevo la escala metropolitana, es que los indicadores ambientales y la gestión de la basura puntualmente hacia la ciudad son usos de la ciudad que en algún lado están, ¿no? Pero si hablamos de esta redistribución que veíamos antes, una cuestión sociohabitacional, el eje norte y centro del área metropolitana tiene una relación con la gestión de la basura que tiende a ser o un centro de reciclaje o composteras, pero aquella situación de generación de residuos que se produce en esa zona en realidad va a parar a las coronas más externas de la segunda y la tercera corona, que están por lo que se consideraría por fuera del centro de la ciudad. Entonces es un uso en donde, de nuevo, ¿no? La tercera corona, aquella tercera corona que relacionamos con los indicadores de tenencia o situación de la vivienda más precaria, están en relación con situaciones e indicadores ambientales como los basurales a cielo abierto, que en realidad son parte de toda la ciudad y de toda el área metropolitana. Entonces, a la falta de una mirada de escala integral, los servicios urbanos forman parte de la ciudad, existen, pero al no verla en una escala metropolitana entera y entrelazada, estas situaciones empiezan a replicarse de la misma manera que se replica la situación habitacional y de la misma manera que por ahí, al tener una mirada local, no se puede accionar en su conjunto, ¿no? Así que, Euge, si querés, podemos ya las conclusiones. Sí, si querés, la última diapo, somos el ejemplo de la no presentación porque justamente no tenemos conclusiones, estamos como en una instancia inicial, básicamente lo que estamos evidenciando es justamente ese rasgo que impone la estructura socioterritorial a escala metropolitana. Estamos empezando a indagar el proceso de implementación, así que bueno, ahí terminamos, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Los resultados igual súper ricos, no sé qué conclusión más necesitaba. Bueno, entonces ahora va a presentar el equipo de Carolina Antolini, Cintia Pastrana, Roxana Zanotti, Daniela Sachenberg, María Noel Luna, Julieta Gómez y Jimena Palacios. El trabajo que se llama Aportes para la gestión de proyectos urbanos, inclusión desde la justicia socioespacial con perspectiva interseccional. Carolina, ¿lo vas a presentar vos? Bueno, gracias por la presentación. Sí. Gracias, Eugenia y Nair, por la presentación anterior. Voy a ver si puedo compartir. Tengo mala señal, así que voy a probar. ¿Se ve? Todavía no. Ahí va. ¿Ahí apareció? Apareció. Faltaría que lo amplíes un poquito. Se ve muy chiquitito. Ah, a ver. Lo voy a poner primero en pantalla completa y después darle a compartir, creo que ahí va a aparecer. Al revés, salgo entonces de compartir primero. Sí, Después lo comparto. exacto. Sí. Primero darle a la presentación. No. Gracias, Juan. Gracias a Dios que tenemos jóvenes duchos. A ver, cuando quiero poner pantalla completa, me deja la pantalla completa y no me deja compartir. Pero lo he hecho alguna vez, ¿no? Lo voy a dejar como una pantalla no minimizado, pero como una ventanita a un costado. Ah, ok. Ahí, pero... no. Hola, perdón que interrumpo. No. Hola, Daniela. ¿Qué tal? No, propongo que si no te sale eso, pasemos a otro grupo y vamos a resolver el problema técnico. O si lo tiene Gabriela ahí para... Sí, Lo tiene Juan en realidad, sí. Va muy lento. Porque Sí, si Juan, querés, ¿tenés a Caro, mano? podés apagar la cámara ¿Por para qué? mejorar los recursos también. a ver, Si quieren, probamos una más y no ya lo muevo. ahí parece que se ve mejor. Sí, sí. Ahí estoy compartiendo. Ahí no estás No, por compartiendo. hacer solo la... Claro, no comparte. Si pones toda tu pantalla, tampoco. Ah, claro. Pones presentar toda tu pantalla. Dale, entonces. Fíjate si así te va a tomar toda la pantalla de la compu y capaz que ahí podés seleccionar el archivo. ¿Ahora sí?
Perfecto, ahora sí. Ahora está perfecto. Bueno, Perfecto. bien. Dale Vale. a ocular el Vamos, carrito de Carolina. abajo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a presentar este trabajo. Aportes para la gestión de proyectos urbanos, inclusión desde la justicia socioespacial con perspectiva interseccional, que se desprende del proyecto de investigación avanzado vigente en el que estamos trabajando con colaboración de Roxana Zanotti y Cintia Pamela Pastrana. Y bueno, y en esta presentación con las otras compañeras, nuestro PIA se llama Proyecto Urbano de Interseccionalidades desde la perspectiva de la justicia socioespacial, y estamos trabajando bajo el proyecto madre, que es Gestión Urbana, Innovación y Justicia Socioespacial, y la cátedra optativa Teoría y Gestión Urbana Contemporánea de Daniela Ságenberg. Esta convocatoria de este año nos invita a revisar las categorías analíticas utilizadas en la confección de los proyectos urbanos. Entonces nos abocamos a la definición de categorías analíticas para establecer los parámetros necesarios que debería cumplir un proyecto urbano para no resultar segregativo. Tenemos un análisis previo en ponencias anteriores donde explicamos esta cuestión de los proyectos urbanos como segregativos y excluyentes. Y en esta oportunidad trabajamos en cómo promover la justicia socioespacial, haciendo énfasis en aquellos colectivos de personas que se encuentran en las interseccionalidades. Rescatamos experiencias que a nuestro entender resultaron exitosas desde este punto de vista, donde estas categorías entran en consenso o conflicto dependiendo de su subjetiva ponderación. Esto que decían los compañeros en la ponencia anterior, donde está la subjetividad en la ponderación de estas categorías. En ese sentido, el feminismo aporta metodologías de gran utilidad y alcance, donde la interseccionalidad, que es esta herramienta que estamos usando, constituye una herramienta para el análisis y la elaboración de políticas abordando múltiples discriminaciones, ayudándonos a comprender cómo la pertenencia a diferentes conjuntos de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. En este sentido nos preguntamos, ¿cómo y mediante qué procedimientos se gestan los grandes proyectos urbanos? ¿Quiénes se benefician de las acciones públicas y quiénes son los postergados en este proceso? ¿Es posible generar políticas de desarrollo urbano y social inclusivas? En ese proceso analizamos la relación que guardan las jerarquías clasificatorias y su posible vinculación con el entramado de poder que les da origen. La composición de los equipos de trabajo, por ejemplo, y las categorías empleadas para abordar la realidad en su complejidad en todas las etapas del proyecto urbano. Analizamos desde el diagnóstico, el proyecto, la gestión, la ejecución e implementación, hasta sus futuras transformaciones. Analizamos la tarea de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos en los concursos de proyectos urbanos y decimos, en palabras de Jane Jacobs, que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. Carolina, perdón, ¿sabés que no está pasando las diapositivas? Pero bueno. De todas maneras, las diapositivas son, ahí se ve, más chiquito pero se ve. Las diapositivas son los títulos bien. de la ponencia. No aportamos gráficos. Gracias por avisar. Bueno, entonces, focalizamos nuestro análisis en la búsqueda de aquellas categorías como producto del consenso, en atención a estándares definidos por los objetos de desarrollo sostenible, criterios ordenadores de planes
investigaciones de sectores tradicionalmente excluidos como ser inmigrantes, cuestiones de género, colectivos de diversidades, y en ese sentido encontramos manifiestos por el derecho a la ciudad desde una gran diversidad de perspectivas. En nuestro caso, lo operativo nos demuestra el desajuste conceptual existente. Como ya han citado colegas en este congreso, Saskia Sassen dice: necesitamos nuevos conceptos para captar la amplitud y la profundidad de los desplazamientos sociales y medioambientales actuales. Brechas de ingresos escandalosas entre los ricos y las clases medias modestas, poblaciones desplazadas en todo el mundo y una escalada global de la destrucción de los recursos naturales. Tomamos como referencia casos en los que se pone en el centro a estos colectivos de los que estamos hablando. Estos colectivos normalmente silenciados, donde se privilegia el acceso a su derecho a la ciudad, desde políticas públicas con impacto positivo para evitar expulsiones. Como por ejemplo, el proyecto de la Ciudad de los Niños en Rosario, el Paseo de la Diversidad, impulsado por el colectivo trans, concursos de ideas sobre un entorno urbano con perspectiva de género en España, procesos de urbanización de barrios, acá en Ciudad de Buenos Aires, con participación de la población mayormente migrante. Y proponemos analizar instrumentos que puedan colaborar con los proyectos urbanos para garantizar esta mayor justicia socioespacial. Como por ejemplo, la captación de plusvalías para redistribución, que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, pero debería estar regulada de otra manera, la penalización a la construcción ociosa, de la cual se viene hablando, evitar la normativa de área de urbanización especial para evitar que el gobierno de turno tome decisiones sobre esos territorios y que el marco esté mejor determinado y estrictamente determinado. Un catálogo de bancos de tierra que nos permita generar un observatorio ambiental y que haya un consenso sobre qué se va a hacer con estas tierras. Una normativa que penalice la acumulación de viviendas por parte de grandes empresas o un único propietario, como se hizo en Berlín. Políticas de préstamos hipotecarios estables y accesibles, beneficiando especialmente a estas personas a las que se les ha quitado su derecho al acceso a la ciudad. Observatorios con indicadores de estadísticas, demográficas, económicas, de tenencia de suelo, de movilidad urbana, monitoreo y seguimiento de la evolución en la equidad en el acceso a la ciudad. Y políticas que establezcan la realización de consensos acerca del destino de estos vacíos urbanos que se denominan áreas de urbanización especial, en pos de usos acordes a las necesidades del área donde se encuentran emplazados. Como se dijo anteriormente, quienes construyen... Unos minutitos, perdón. Sí. Como dijimos anteriormente, quienes construyen la ciudad son aquellos que ocupan lugares de poder de decisión en la formulación de normativas. Y debido a la falta de regulación en las tareas de estos actores en relación a las normativas y a los intereses ideales que sostienen, no solo podemos ver el impacto en el acceso igualitario a la ciudad, sino también en el desarrollo sostenible. Asumir la necesidad de incorporar marcos jurídicos, espacios participativos innovadores desde el diagnóstico, formulación y gestión de concursos, para que los resultados de la transformación del territorio de nuestras ciudades aporten al desarrollo urbano sustentable, sostenible, equilibrado, que ofrezca las mejores condiciones posibles para garantizar el acceso al derecho a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Pasamos entonces, si les parece, al trabajo de Cecilia Bianchimano. Cecilia
su ponencia se llama Sistema Urbano en Cuyo y Patagonia, estrategias para disminuir las disparidades en los asentamientos de población y en las actividades productivas. Bienvenida, Cilia. Muchas gracias. Dale. Ustedes me avisan si se ve. Perfecto, ahí se está abriendo. Sí, bien. Bueno, como mencionaban recién, mi trabajo consiste en una comparación del sistema urbano de Cuyo y Patagonia. El fin es generar estrategias para disminuir las disparidades en los asentamientos de población y en las actividades productivas. Esto se enmarca en un proyecto de investigación más amplio dirigido por Mariana Schweizer. Y bueno, en principio las variables que se analizaron y compararon en cada región fueron las dinámicas demográficas, las particularidades en el acceso a servicio, las condiciones de vida, las actividades económicas y el empleo, y su inserción en el sistema urbano. Bueno, la región de Cuyo básicamente está localizada en el oeste de la República Argentina e incluye las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Es interesante mencionar que justamente se analizan estas regiones porque se entiende que tienen condiciones tanto climáticas como geográficas diferentes que condicionan la ocupación del territorio, la ocupación y la configuración del territorio. Es por esto que también se destaca el clima y la geografía. La región de Cuyo posee un clima desértico y escasa vegetación. La geografía sería de zona de relieve montañoso con frecuente actividad sísmica, aunque también presenta geomorfologías diferentes como planicies, mesetas y volcanes. Es interesante también mencionar que la mayor parte de los ríos son de deshielo y son aprovechados en embalses o diques artificiales que forman como oasis, donde se asienta la población para usar este recurso como para consumo humano y para las actividades productivas de la zona. Los puntos que ven en amarillo en el mapa son los aglomerados que analicé. También se ve en el mapa de la región de la Patagonia, que está localizada en el sur de la República Argentina, e incluye las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, que es un partido de la provincia de Buenos Aires. Entendiendo que tiene una extensión latitudinal amplia, el clima varía según la zona, siendo templado en el norte, subpolar en el sur, húmedo en el oeste y semiárido en el este, y por lo tanto también la vegetación es diferente a partir de la zona en la que hablemos, ¿no? Hay bosques patagónicos, hay estepas patagónicas y vegetación arbustiva en el norte. Así como para que visualicen en el mapa, es interesante ver cómo se da la mayor concentración de aglomerados más hacia la zona centro del país, y en el sur, digamos, de la región de Patagonia, se distribuyen más, sí, esporádicamente en los límites fronterizos o en las costas. Bueno, la primera variable que analicé fue la dinámica demográfica. Lo que se hizo fue analizar los datos del periodo intercensal 2001-2010 para ver, digamos, el crecimiento intercensal. El crecimiento nacional fue del 12%. Esto indica que la región de Cuyo tuvo un crecimiento inferior a la media nacional del 11%, teniendo 39 aglomerados de alto crecimiento. Y la región Patagonia, por el contrario, tuvo un crecimiento intercensal del 19%, siendo un caso bastante superior, con 80 aglomerados de alto crecimiento. Se analizaron 294 aglomerados en total, 108 en Cuyo y 186 en la Patagonia. Lo que se hizo básicamente fue contar con los radios censales del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, y tomando un piso de densidad poblacional igual o mayor a 10 habitantes por hectárea o de densidad edilicia de 2,5 viviendas por hectárea. Bueno, como para un dato para tirar, que se restaron 13 aglomerados en la región de Cuyo y 9 en la región de Patagonia, porque no se contaban datos para el 2001. Bueno, las condiciones de vida se basan básicamente en un índice que se formó en el proyecto, que lo que se analizaba son las condiciones habitacionales de las viviendas, el acceso a educación y a salud, y en el análisis comparativo vemos que la región de la Patagonia tiene más de la mitad de la población, digamos un 53% específicamente, tiene una calidad de vida entre muy favorable y favorable. En Cuyo esta proporción es del 22%,
y por el contrario, casi el 40% de la población de Cuyo tiene condiciones desfavorables y muy desfavorables. Bueno, otra variable, como les mencionaba, es la complejidad funcional, que lo que se hizo fue analizar la existencia de servicios de salud, de justicia, de cultura, de educación, de transporte, entre otros, para generar una categorización y una tipología en cuanto a la complejidad justamente funcional de los aglomerados. Lo más interesante, a mi entender, en esta comparación es que ambas regiones, la mayor cantidad de aglomerados es de baja complejidad funcional, lo que indica que las personas deben desplazarse hacia otras zonas para conseguir estos servicios. Por otro lado, las actividades económicas las analicé en base a las áreas económicas locales que son definidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Permiten identificar los perfiles productivos de los aglomerados analizados. Lo que toma son el empleo registrado privado y empleadores también, y los movimientos pendulares de las poblaciones, de las personas, digamos, hacia sus lugares de trabajo y de vuelta hacia sus hogares. Bueno, en la región de Cuyo, digamos, el perfil productivo mayor, la actividad más desarrollada es la agroindustrial, y en la Patagonia también la agropecuaria, pero también es significativa las actividades extractivas de recursos no renovables. Bueno, en cuanto a los principales resultados que surgen de lo mencionado anteriormente, se evidenciaron disparidades entre los sistemas urbanos, entre ambas regiones. Hay un contraste en el crecimiento poblacional en el periodo intercensal que se analizó, en el que la Patagonia se destaca ampliamente por sobre Cuyo y sobre la media nacional. Me permito decir que no existe una relación lineal entre el tamaño de la población de los aglomerados con la calidad de vida de sus residentes. En ambas regiones, los aglomerados de baja complejidad funcional son mayoría, y se destacaron las actividades agropecuarias y agroindustriales en ambas regiones. Como conclusión, básicamente, estaría bueno generar estas políticas públicas que intenten mitigar o revertir estas situaciones de más que nada de condiciones de vida de la población, y tomar en cuenta para el desarrollo de las actividades productivas, justamente entendiendo que los servicios son algo esencial en los aglomerados. Muchas gracias, Cecilia. Súper claro, súper sintético. Si les parece, entonces, pasamos ahora a la ponencia de Mónica Giglio, que hizo junto a Gabriel Mancuello y a Dulce Keuchkarian. Se llama Aproximación metodológica para la definición de categorías y atributos del crecimiento urbano, experiencias en la región metropolitana de Buenos Aires. Y Juan, como quedamos antes, la va a ayudar a Mónica a presentar. Seguramente bueno, mucho más eficientemente que yo. Bárbaro, trabajo en equipo. Cuando quieras, Moni. Bueno. Cuando me digas, yo voy pasando. Perfecto. Bueno, este proyecto de investigación se encuadra en un proyecto UBACIT y se encuentra también dentro de la cátedra de planificación urbana de la carrera de arquitectura. La siguiente. Ahí está. Vamos bien, bueno, en principio quería agradecerle a Eugenia y a Nair por la explicación de los objetivos de desarrollo sostenibles, con lo cual me da un montón de tiempo para hablar de otras cosas. Simplemente lo que yo quería recalcar es que dentro de una materia de planificación urbana no podemos dejar de hablar de estas cosas, que son acuerdos internacionales de objetivos macro, que de alguna manera sirven para medir la gestión eficiente del desarrollo urbano, ¿no? Entonces, cualquier
proyecto que hagamos va a ser medido con indicadores de este tipo. Y para poder hacer medibles los indicadores, necesitamos definir una escala de actuación. En mi caso, no vamos a una escala regional, sino todo lo contrario, a una escala de sector urbano. El estudio lo hicimos en el municipio del Pilar y el enfoque está puesto en el tema del crecimiento urbano y la sostenibilidad. La siguiente, por favor. Este trabajo también lo hacemos dentro de una red latinoamericana. Bueno, son 2 universidades, una de Brasil y otra de Colombia, pero se puede expandir en el futuro, donde nosotros tomamos como base que la mayoría de la bibliografía que se produce sobre los objetivos de desarrollo sostenible se hace en los países centrales, o en Europa o en Estados Unidos. Y necesitamos, cuando tomamos los indicadores, una visión más latinoamericana. Por eso es que tomamos una metodología común para definir los sectores de estudio y para definir los indicadores sostenibles y la aplicamos en forma paralela en los 3 grupos de las universidades. Originalmente lo hicimos para hacer un proyecto de extensión y de asesoramiento hacia las autoridades locales, pero con la pandemia mediante, lo que terminamos es convirtiéndolo en un dispositivo pedagógico que sirvió para innumerables trabajos prácticos, tesinas, tesis de maestría, de doctorado, etc. La siguiente, por favor. Acá les vamos a explicar cuáles son estas 2 pautas para definir los sectores que nosotros llamamos unidades territoriales de crecimiento y los indicadores sostenibles. Para las primeras, que es donde nos vamos a enfocar en el objetivo de esta ponencia, definimos las unidades territoriales de crecimiento en función de un marco teórico, de un libro de formas de crecimiento urbano de Solá Morales, que se enfoca en el análisis de tipologías sobre, digamos, el uso residencial esencialmente, y clasifica distintas categorías. Después vamos a ver un poquito más cómo se hace esto, ¿no? Y para los indicadores sostenibles tomamos como marco la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. La siguiente, por favor. Ahora les vamos a mostrar muy brevemente cuáles son algunos de los resultados y de los avances que hemos hecho en el proyecto de investigación que desarrollamos acá en Argentina, ¿no? En primer lugar, hicimos a nivel territorial el crecimiento de la mancha urbana, un análisis del crecimiento de la mancha urbana, tal cual como se ve en los estudios geográficos. Lo que pasa es que esta forma de ver el crecimiento urbano es muy ajena a los estudiantes de arquitectura. Es como que un estudiante mira esto y dice, bueno, ¿y yo acá qué puedo hacer? ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo cambiar esto? Entonces, por eso elegimos una metodología que acerque la escala de visión a un sector urbano. Y tomamos 4 categorías, 4 sectores urbanos, que son los que vemos acá, que los localizamos, digamos, muy próximos para cuando aplicábamos los indicadores de sostenibilidad, evitar esas diferencias de localización. Entonces tenemos el casco histórico, que según la categoría original se llama ensanche, un barrio cerrado, un espacio suburbano y un pequeño polígono que había en la zona. La siguiente, por favor. Bueno, acá ya vemos el tema que queríamos desarrollar en esta ponencia, que son
estas unidades territoriales de crecimiento, empezamos a analizar la existencia o la posibilidad de definir subcategorías para hacer ese trabajo del acercamiento a la realidad latinoamericana. Entonces, nosotros de las 6 categorías que plantea la teoría, el marco teórico, tomamos 4, que lo llamamos categorías ordenadoras. La primera, que es conocida como el nombre de polígono, es aquella que concentra el proyecto en una sola instancia de actuación. O sea que, de acuerdo a la categoría ordenadora, se toman atributos, el parcelamiento, la urbanización y la edificación, y nosotros tomando otros atributos de gestión y de los actores sociales que intervienen, empezamos a definir estas nuevas subcategorías. La primera categoría es la que normalmente conocemos como la utilizada en conjuntos habitacionales, ¿no? Bueno, nosotros encontramos que actualmente también se pueden hablar de conjuntos habitacionales progresivos con posibilidades de adaptación y de ampliación, de conjuntos digamos, coproducidos con cooperativas y ese tipo de organizaciones, y también el tema del desarrollo privado, que también plantea esta modalidad, digamos, de actuación en el territorio. Luego tenemos el tema de lo que se llama la categoría ordenadora ciudad-jardín, que se materializa en 2 momentos. Uno, se parcela y urbaniza, y en otro momento otros actores definen, digamos, las construcciones. Estos 2 momentos también se pueden dar con diferentes actores. El que más se utiliza en el área metropolitana y sobre todo en el municipio del Pilar es la urbanización cerrada, ¿no? Que se caracteriza por el cerramiento y la segregación. Después, también esta metodología se puede utilizar en programas de lotes con servicios, ya dirigidos a la comunidad, donde el privado es el mismo adjudicatario del plan y que puede llevar a construir y a materializar su vivienda, ¿no? Y después también dentro de esta categoría ponemos a los grandes proyectos urbanos, donde el Estado crea las condiciones de urbanización y luego se licita o se vende a los privados para que se desarrollen sus proyectos. Y finalmente tenemos otras 2 categorías, que son las que se llaman ensanche y suburbano, que de acá sí podemos hablar un tiempo largo en Latinoamérica. Especialmente surgió una experiencia interesante en el tema del ensanche, porque como nosotros trabajamos con una universidad brasileña en Río de Janeiro, ellos han sido colonizados por los portugueses y nosotros asociamos nuestro ensanche a la forma en que los españoles definían los núcleos urbanos de las ciudades. Entonces eso sirvió para que uno de los integrantes del equipo de investigación hiciera un estudio comparativo sobre las 2 modalidades de actuación. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es que en los cascos fundacionales están, digamos, los atributos de centralidad, es donde se ponen principalmente los organismos estatales. Y el Disculpa, Moni, 2 minutos. Dale. Y el suburbano, que es aquella modalidad que nosotros le agregamos una temporalidad más extendida, o sea que el proceso de urbanización en nuestras realidades lleva más de una generación. La siguiente, por favor. Acá simplemente tiro a la mesa como para la discusión, mirando ayer también sobre otros de los proyectos que trabajan también con
indicadores y con objetivos de desarrollo sostenible. La primera es plantear una mirada crítica de los modelos y de los estándares y adecuarlos a la realidad latinoamericana. Ese es el primer desafío. La segunda propuesta que nosotros hicimos es el cambio de escala y el cambio de mirada, cambiar esa mirada intuitiva por una mirada objetiva que se pueda medir y acercarse al sector urbano donde podemos identificar los actores y gestores. Y por último, el tema del crecimiento de la ciudad, que es un proceso que contiene microprocesos que también se pueden planificar y también se pueden identificar. Y por último, ya cerrando, destacamos la importancia de la investigación en la cátedra para insumos y la aplicación de la teoría en los ejercicios que ya hemos realizado. La última. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a presentar entonces el trabajo de Gabriela González, de Daniela Sagenberg y Pedro Senar. Se llama Desafíos de la gestión del hábitat a escala local, algunos casos de institucionalización de prácticas y actores de la economía popular. Ahí ya se ve. ¿Se ve todavía? Porque yo ahora no veo nada. Sí, nosotros vemos. A ver, ahí estoy, listo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Como ya dijo Gabriela, nuestra ponencia se titula Desafíos de la gestión del hábitat a escala local, y vamos a compartir algunas experiencias de institucionalización de prácticas y actores fundamentalmente del sector organizado de la economía popular. Esta es una ponencia que se inscribe en un proyecto PIA también, Producción Sociotécnica del Hábitat, Innovación y Economía Popular, que codirijo con Pedro Senar, y que está inscrito en el proyecto UBACIT de la arquitecta magíster Daniela Sagenberg, Gestión Urbana, Innovación y Justicia Socioespacial. En principio, plantear que los consensos y conflictos entre las categorías de análisis que venimos utilizando en el avance de estos proyectos de este proyecto de investigación que se va plasmando a lo largo de las distintas ponencias en las que venimos participando, en las distintas jornadas, están sujetos a la dinámica propia de nuestra práctica profesional y disciplinar, el análisis de estos procesos y de estos objetos producidos, estos modelos de producción local del hábitat que desarrollamos en nuestro proyecto de investigación y que hoy traemos una foto para compartir, se encuentra en permanente revisión. Y nuestro proyecto también aclarar que nuestro proyecto es un proyecto de investigación-acción participativa donde quienes investigamos somos parte actora de estos procesos que investigamos. En relación a la gestión local, plantear que entendemos que la centralidad de las gestiones locales de gobierno implicó en este último tiempo que los municipios asumieran nuevas responsabilidades, iniciaran cambios en sus modelos de gestión. Este cuadro grafica la incorporación de nuevas áreas de gobierno en los últimos años en relación a estas demandas. Los municipios se enfrentan en este último tiempo al desafío de entrelazar distintas áreas de gobierno o integrar, para poder integrar las políticas públicas fragmentadas que existen a escala nacional y provincial. Y en materia de hábitat, el paradigma de la gestión local y multidimensional comienza a tener mayor consenso entre los actores y tiende por ahora a transformar mínimamente las estructuras clásicas meramente administrativas del territorio en arquitecturas institucionales de gestión un poquitito más compleja. Y algunos municipios del área metropolitana fueron rediseñando sus organigramas, creando nuevas áreas de gestión o recategorizando áreas existentes con el objetivo de adecuar sus capacidades operativas.
El caso en el que participamos fundamentalmente es en el del municipio de San Martín, en donde estas transformaciones institucionales están atravesadas por disputas políticas y conflictos de intereses, con lo cual se encuentra una continua tensión y son estimuladas por las acciones de los actores intervinientes. San Martín, el proceso de debate en San Martín tiene su arraigo en las organizaciones territoriales que son históricas y que se fueron organizando en torno a las demandas de tierra y de vivienda, construyendo los barrios que hoy tienen entre 20 y 50 años de vivencias y de organización. La creación del área de gobierno vinculada a la gestión del hábitat, del Instituto para el Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat, se crea en el año 2001 en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y se produce esta creación de este ámbito en el marco de un proceso de discusión y acuerdos con organizaciones sociales y políticas que datan del 2015, con la sanción de la ley 14449, que trae una serie, o pone en discusión a nivel local una serie de instrumentos, y en el caso de San Martín empieza a conformarse las mesas territoriales que abren la puerta a estas discusiones, primero en torno a obras específicas que se buscan legitimar en algunos procesos participativos, convocadas desde un área de gestión más marginal, que era la Dirección de Gestión Social del Hábitat, en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social. En una etapa posterior, esas mesas se empiezan a conformar con universidades, eso cualifica el debate, los procesos de debate, y se empieza a construir los primeros lineamientos para el proyecto de ordenanza de adhesión a esta ley, que no se sanciona en esa oportunidad porque no se encuentran los consensos políticos para relacionarlo, pero que cobra relevancia nuevamente en el 2020, en el contexto de pandemia, en donde se evidencia la necesidad de poder avanzar en la aprobación en la construcción de este marco legal para poder gestionar el hábitat de manera democrática. Aparece un proyecto de ordenanza construido colectivamente que tampoco se logra sancionar en esa instancia, pero sí se crea el Instituto para el Desarrollo del Hábitat en la órbita de ahora la Secretaría de Obras Públicas, con otra categoría y con otro margen de maniobra para la gestión. Y un poco vamos a contar brevemente algunas cuestiones en relación a la creación de este instituto. Durante este proceso se abre el debate sobre cuestiones también de acceso a la vivienda, pero ya articuladas con las demandas que tienen que ver con el avance del desarrollo inmobiliario en San Martín. El debate sobre San Martín no tiene tierra aparente para poder crecer, y aparece el debate sobre los inmuebles ociosos, industriales ociosos, y aparece el debate sobre la captación de plusvalor por las mejoras producidas por la evidente inversión pública en torno a las obras públicas. Entonces, el Instituto para el Desarrollo del Hábitat es parte de un proceso de debate que toma la multiplicidad de saberes y concepciones que son insumo para el diagnóstico, para el diseño y posterior aplicación de políticas. Las organizaciones, en este caso de la economía popular, en clave de producción de hábitat, aportan algunas alternativas destacadas. Se trata de acciones transformadoras que permitan articular múltiples saberes y diversos modos de hacer. El programa Agua más Trabajo, que data de hace unos cuantos años también por demanda de las organizaciones sociales, por el año 2006, 2007, en San Martín nunca había sido aplicada. Es un programa que llega a San Martín a partir de la creación del instituto, y se trata de un programa que introduce componentes sociales a la hora de la gestión de obras, e introduce algunas cuestiones en relación a la
La ¿Te perdimos. saliste? O sí, me parece que se le cayó internet a Gabriela. Y también se salió, ¿no? A ver, quiero chequear. Bueno, si les parece, podemos pasar al último trabajo, al de Cintia, mientras la esperamos, así sube tranquila, porque ya estamos un poquito atrasados. Y después Gabriela nos cuenta lo que le quedaba a contar. ¿Les parece? Sí, sí, creo que lo podemos incorporar también al debate. Claro. Sí, claro, porque entiendo igual que le faltaba poquito ya para terminar. ¿Querés entonces? Bueno, entonces presentamos el trabajo de Ahí Cintia. volvió, no sé si quieren Ok. ver si quiere seguir ella. Ok, gracias. Gabriela, no sé si te quedaba mucho para cerrar, ¿querés terminar? Perdón, ¿qué me pasó? ¿A dónde me quedé? Porque de repente me desapareció todo la pantalla. No sé a dónde me quedé. Estabas con San Martín con el programa de agua y trabajo, creo que Sí, era. con AISA, con lo de obras. Ah, bueno, no sé, me debe haber quedado sin internet. Perdón, vuelvo a compartir, ¿puede ser? Sí, sí, dale, dale, dale. ¿Aparece? Sí, Ahí. ya está apareciendo. Igual ya te quedaban 2 minutos nomás, así que si querés, bueno. 2 En minutos esa, desde sí. ahora. En Bueno, esa diapo en te esta. quedaste. Bueno, iba a barrer algunas acciones, algunas experiencias específicas en torno a la gestión del instituto, pero las menciono solamente, las cooperativas de trabajo, haciendo obras varias, digamos, que tienen que ver con financiamientos varios, el tema de la ley RENAVAP, algunas experiencias de construcción de vivienda cooperativa, algunas experiencias participativas, mesas barriales, y esta última avance del debate sobre la adhesión a la 14449. Entonces voy directamente a las conclusiones finales, si me queda poco. Nada, decir que si bien la creación de estas nuevas áreas de gestión, como es el caso de San Martín, pero de otros casos que figuran en el cuadro que puse en las primeras diapositivas, tiende a institucionalizar algunas de estas prácticas territoriales exitosas y a incluir a las organizaciones del territorio en la gestión, el alcance de estas áreas de gestión resulta aún insuficiente para articular modelos integrales y democráticos de gestión de la ciudad, y la principal fuente de financiamiento hoy de la gestión local proviene de la centralidad nacional, y esta fuente de financiamiento prioriza la obra pública clásica, que no atiende a la complejidad de la demanda social y tiende a favorecer hegemónicamente al interés de las empresas de construcción tradicional y a beneficiar a los desarrollos inmobiliarios. Y decir que los gobiernos municipales son actores claves en la implementación de estas nuevas agendas, bueno, digo del desarrollo sostenible por lo que venimos escuchando, y las agendas del derecho a la vivienda y a la ciudad, y tienen un desafío para los municipios para democratizar sus estructuras institucionales al respecto. Gracias. Gracias a vos, Gabriela. Bueno, entonces pasamos al último trabajo del día. Es el de Cintia Pamela Pastrana, Carolina Tolini, Roxana Zanotti, Daniela Sagenberg y Jimena Gil Palacios. La ponencia se llama Auditorías de Desarrollos Territoriales desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el caso de las urbanizaciones privadas de la provincia de Buenos Aires. Hola a todos, soy Cintia Pamela Pastrana, arquitecta y maestrando en Planificación Urbana y Regional. Como bien mencionaste, Gabriela, formo parte del equipo de investigación de Daniela. Y te quería pedir si podían pasar la presentación ustedes, ¿puede ser? Por un tema de conectividad.
Dale. Gracias. Juan, lo hicimos trabajar un montón. Se merece que viniera al brindis. Lástima que no va a poder, pero te guardamos un sanguchito, Juan. ¿Me dicen si se ve? Sí, sí. Tenemos mucho equipo trabajando, perdón, Daniela Emerson, a pulmón, entonces estamos de distintos lugares difíciles con la conexión, pero bueno, Sí. hicimos Acá también, Juan está totalmente de onda, así que démosle un agradecimiento después. Bueno. Sí, muchas gracias, Juan. Además del sanguchito. Sí, el sanguchito. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Sí, gracias. Bueno, este trabajo, Auditorías de Desarrollos Territoriales desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se enmarca dentro de lo que es el proceso de puesta a norma de las urbanizaciones privadas de la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, partimos de la base del concepto de auditoría, que tiene sus orígenes en las ramas contables. Luego más tarde se empezó a traspolar a diferentes ramas, hasta finalmente llegar a lo que es la sustentabilidad, en donde se convierte en un instrumento imbrincado a los instrumentos urbanísticos. Creemos que se encuentra en emergencia y emergente para el seguimiento de los desarrollos urbanos. Consideramos que resulta interesante su análisis en pos de mejoras continuas y progresivas. Etimológicamente hablando, el concepto significa revisar, intervenir. Partimos nuestra investigación tomando la Convención de Río de Janeiro en Brasil en 1992, basada a su vez en la celebrada en Estocolmo, y en sus 27 principios abarca cuestiones como la protección del medio ambiente, la relación entre el desarrollo económico, sostenible y ambiental y la cooperación entre los países para proteger, preservar y restablecer la salud y los recursos naturales de la tierra. Pasamos al siguiente, por favor. En este contexto es que se fue dando la década del 90 el marco de protección ambiental y la lógica de rendición de cuenta, en donde lo que hace referencia es a cualquier persona que puede denunciar un hecho ambiental sin tener necesariamente estar afectado al mismo. Bueno, un ejemplo de esto es la causa del Riachuelo, digamos, con la causa Mendoza. Es así que diferentes organismos de escala nacional y provincial comienzan a articular sistemas que aplican en esta lógica, bueno, en creciente auge, como mencionamos. Con el desarrollo de estas nuevas organizaciones se resultó necesario, digamos, implementar el rol del auditor como agente externo e imparcial, que realizara esta organización de datos para evaluar y determinar y contribuir a la toma de decisiones. Pasamos a la siguiente. Bueno, un poco de historia, mencionamos cómo es este proceso en este concepto, cómo se fue implementando ya desde la Revolución Industrial. La auditoría era esencial debido a los movimientos de los propietarios de las grandes empresas por la verificación de sus balances. En el marco jurídico, la Ley de Sociedades en Francia, en 1867. En 1896 en Nueva York, los contadores son certificados en materia de auditorías y progresivamente la auditoría es reconocida como una profesión. Luego, más tarde, es implementada en el ámbito estatal para evaluar y verificar los diferentes departamentos que lo componían. Bueno, empiezan a generarse normas de auditoría gubernamental. Pasamos a la siguiente. Bueno, en este gráfico síntesis lo que queremos plantear son los conceptos clave que se van a utilizar en la investigación. El impacto ambiental, las energías renovables, la sostenibilidad, la segregación urbana, la articulación, la interseccionalidad, lo que es las alianzas y la innovación. Pasamos a la siguiente. Como mencionamos en el inicio, esta investigación se enmarca en lo que es la puesta a norma de conjuntos inmobiliarios consolidados de la provincia de Buenos Aires. Esto parte de la normativa provincial, donde, bueno, en esta diapositiva podemos ver las leyes y resoluciones que se tuvieron en cuenta. La ley 11.723 de Ley Integral de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la ley 11.349 que regula la identificación de los pasivos ambientales y las diferentes resoluciones que enmarcan este proceso de regularización de los conjuntos inmobiliarios consolidados en materia ambiental.
Como dato, en territorio bonaerense, solo 343 de los 1.070 barrios cerrados y urbanizaciones nuevas existentes están en regla, mientras que un total de 97 están en proceso de normalización. Estos 97 barrios que mencionamos están dentro de este programa de regularización ambiental, en donde se realizaron auditorías por parte del Organismo de Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta imagen satelital, lo que encerramos en rojo son diferentes barrios de la zona norte, Tigre, Escobar y Pilar, para tener de referencia de lo que estamos hablando. Pasamos a la siguiente. En esta imagen de Cartoarba, lo que está en verde y fucsia son los diferentes barrios cerrados y lo que podemos observar en azul son los asentamientos. Hacer esta comparativa entre cómo esta imagen satelital tiene esta cercanía, ¿no? Donde sea un barrio cerrado, a la vez cercano se encuentra un asentamiento. Pasamos a la siguiente. Bueno, si observamos estas imágenes en los puntos amarillos, nos detenemos en esa área, podemos observar el crecimiento y expansión a lo largo de los años, tomando un caso puntual. Bueno, la frase es: la tranquilidad de un pueblo, la comodidad de una ciudad. Este es el eslogan con el que se venden estos desarrollos urbanos y nos pareció importante como mencionarlo en este relato. Pasamos a la siguiente. Bueno, haciendo un acercamiento más puntual en un barrio de estos complejos, lo que se observa en puntos azules son los diferentes barrios dentro del mismo conjunto inmobiliario consolidado. Y esta imagen, digamos, nos parece importante ponerla para que se vea lo que es la implantación, lo que se genera en el ambiente, lo que se genera con las lagunas artificiales. Pasamos a la siguiente. Bueno, y hablando de este tema, citamos a Patricia Pintos con su frase: los humedales están perdiendo por goleada frente al mercado inmobiliario. Bueno, considero que todos sabemos la función de los humedales y cómo estas urbanizaciones afectan el ambiente y la importancia de estas auditorías en pos de regularizar o no la situación ambiental de estos barrios. Pasamos a la siguiente. Bueno, la hipótesis principal del trabajo centra su atención en la potencialidad del instrumento auditoría en sí para su aplicación en diferentes procesos territoriales desde la perspectiva ambiental en el marco de los ODS. Pasamos a la siguiente. Para generar este trabajo, se tuvieron en cuenta los diferentes ODS que ya fueron mencionados anteriormente por los otros expositores, lo cual es bueno para... Estamos todos en contexto y en tema. Y esta triada, este esquema síntesis, es de donde se parte a tener en cuenta, digamos, para las variables que se van a generar. El tema urbanizaciones, recursos e impactos. Esta triada nos parece importante y la interrelación entre la misma para generar las variables e indicadores. Pasamos a la siguiente. Bueno, a su vez también nos centramos en el análisis de actores que participan en esta aprobación para la puesta en norma. Es, por una parte, los municipios, por otra parte, la Dirección Provincial de Organización Urbana y Territorial, la Autoridad del Agua y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente. Entonces, en esta interrelación, en el análisis de esta interrelación se ve y se puede analizar y observar cómo se da esta puesta a norma en general. Si pasamos a la siguiente, está bien. Bueno, algunas de las variables urbanas que se generaron teniendo en cuenta los ODS son el tema de la población, accesibilidad y conectividad, sustentabilidad, infraestructura y equipamiento, recurso hídrico, recurso del suelo. Pasamos a la siguiente. Implantación, vulnerabilidad social, vulnerabilidad, fragilidad ambiental, entre otras, y con sus respectivos indicadores para generar el análisis y el insumo para determinar la complejidad del impacto en estas urbanizaciones. Pasamos a la siguiente. Bueno, para ir cerrando, traigo esta imagen que muestra el tema de los límites existentes. En esa imagen que vimos del master plan de un caso específico de los barrios, se ve cómo los diferentes barrios están como uno al lado del otro, pero el acceso a estos barrios y los límites que se dan son a través de esta imagen, digamos, para irme de un barrio a otro, se generan estos límites urbanos que parecen bastante imponentes. Pasamos a la segunda imagen.
En estas imágenes, por un lado tenemos el uso de estas lagunas que veíamos en uno de los proyectos, que tiene un uso determinado, que es la navegación, y en la otra imagen podemos ver que es solo a fines contemplativos. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Que mientras tanto una de las lagunas tiene un uso específico, la otra es solo contemplativo. ¿Y por qué el cartel de prohibido nadar? Porque anteriormente, antes de poner ese cartel, unos meses antes, había fallecido una persona, justamente porque había utilizado ese lago que era solo a fines contemplativos. Pasamos a la siguiente. Bueno, y para ir cerrando, se generan estos interrogantes. ¿Estamos ante un territorio ganado por unos pocos o ante un territorio perdido por todos? La siguiente. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Un hermoso trabajo. Gracias. Para un minuto, hago un cierre para ver si les dispara algo. Nos quedan unos 8 minutos para que se pregunten entre ustedes, para que hagan alguna reflexión. Entiendo que hay 2 grandes grupos de trabajo, los que están enfocándose en los instrumentos de gestión y los otros ya en el territorio, o sea, en los resultados de esas gestiones, y que si bien muchos trabajan los ODS, el trabajo de Cecilia, si bien no los nombra, tiene puntos en común, básicamente porque está viendo ese territorio, esos resultados de las gestiones, y muchos tienen en común el foco o la atención al tema de la vivienda. Yo no sé que si quieren ir por alguno de estos lados o directamente si se tienen preguntas entre ustedes, si han visto relaciones entre sus propios trabajos. Y yo Yo quería hacer puedo... un comentario. Pensá, Mónica. ¿Yo arranco? Bueno, es para romper el hielo un poquitito. Digo, hacer hincapié que este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que hay que tomarlo como clima de época, porque de hecho las metas que se plantea la nueva agenda urbana para el 2030, con la pandemia mediante, olvídalo, y con la guerra murió, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras es necesario, porque la verdad que, bueno, los que están trabajando el tema de la auditoría también lo sabrán con mayor precisión, ¿no? Los organismos internacionales se fijan en cada proyecto que pedís un financiamiento, cuál de los objetivos de desarrollo sostenible cumplen, ¿no? Entonces es algo que no lo podemos eludir. Lo que sí tenemos que hacer es un gran trabajo para complementarnos entre nosotros, ¿no? Yo veo mucha complementariedad con 2 de los trabajos. Primero los objetivos de desarrollo sostenible que toma el área metropolitana. Como nosotros nos vamos a otra escala, la del sector urbano, por ahí podemos encontrar complementariedades que nosotros no podemos hacer un estudio de contexto tan amplio, ¿no? Y más a micro y a la gestión se va el último, el que acaba de presentar Cintia con el tema de las auditorías, que a mí me gustaría que nos diga un poco si ella ve que este tema de las auditorías no va a terminar como el que en su momento fue el tema de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que terminó siendo una formalidad, que un profesional llena una planillita, lo firma y nada más, ¿no? Es para mover el debate. Bueno, te respondo y después le doy la palabra a Caro, que querías mencionar algo. Yo creo en este caso, y por lo que mi experiencia, por lo que estuve viendo, no, tengo la esperanza de que no se convierta en eso, y sobre todo porque he visto que se han rechazado y se ha exigido ciertos cumplimientos. Entonces, desde ese punto puedo decir que hoy sé que, bueno, hay una luz de esperanza que no se convierta en lo mismo.
Gracias por tu pregunta. Bueno, yo quería aportar sobre esta cuestión de la parcialidad, ¿no? La subjetividad en estas categorías. Y cuando empecé la primer ponencia de Eugenia, lo que me trajo fue el caso de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, el plan de acción climática, que fue redactado tomando toda el área metropolitana y desde un punto de vista tomando los ODS, como venimos diciendo, pero con algunas cuestiones, de nuevo, con estas subjetividades, donde aparecen puntos que los ODS toman de una manera y que se interpretan de otra acá. Como por ejemplo, un caso que nos convoca a nosotras en la ponencia que presenté yo, que tiene que ver con que en general se recomienda tomar prácticas de los pueblos originarios, pero en el caso del Plan Metropolitano de Guadalajara, los pone en el lugar de colectivos vulnerables a los cuales hay que educar. Entonces, donde está esa subjetividad y cómo se aplica y desde quién se aplica, quiénes son los que toman estas decisiones y cómo se vuelve contradictorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo lo que dice Mónica sobre el caso de las auditorías, cómo podemos trabajar para evitar estas subjetividades que terminan perjudicando el resultado. Eso quería decir. Y en ese sentido, por ahí preguntarle a Cecilia cuáles son los parámetros que se usaron para determinar la calidad de vida en la comparación de estas dos regiones, pensando en esto, ¿no? ¿Cuáles son las subjetividades? ¿En dónde se encuentra? Es un trabajo más sobre sociología, ¿no? Estos puntos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo se decide esto? Gracias. Sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en realidad este índice de condiciones de vida fue formado, digamos, en este proyecto de investigación más amplio. Es básicamente un índice que va de 0 a 1, donde 0 son condiciones desfavorables y 1 condiciones favorables. Y en lo que se basó fue en, digamos, esto no es algo que haya hecho yo específicamente, sino el equipo en el que me encuentro, pero se tomaron condiciones edilicias, de acceso a educación de niños y niñas, salud, acceso a agua potable y creo que cloacas. Pero es un trabajo que está más trabajado por mis compañeros que por mí en específico. Sí, que en general es lo que uno puede conseguir, ¿no? Sí, sí, lo sí. que se puede conseguir en los censos. Gracias por tu pregunta también. Gracias. Queda poquito tiempo, ¿no, Gaby? No pasa nada, Daniela, si unos Poquitito. minutos nos pasamos. No, bueno, justo de nuestro equipo coincidieron 3 de los trabajos, creo que presentamos 6 en total. Este año quisimos estar más dispersos en otras mesas, pues si no estábamos todos los últimos años entre nosotros y quisimos salir un poco a poder estar, a intercambiar con otros equipos también. Simplemente, bueno, nosotros los últimos años elegimos, reacomodamos nuestro camino de investigación con interseccionalidades de lo que nosotros investigamos, que en general es gestión urbana, territorial, y en esta mesa, bueno, circunstancialmente se dio esto, ¿no? De haber aportado de distintas categorías, pero la coincidencia es que todas estas categorías las tomamos también desde el punto de vista de investigación-acción, y que tiene que ver con casos de categorías y actores reales, como el caso, por ejemplo, de Gabriela, ¿no? que expuso sobre categorías vinculadas a la economía popular, o este caso de las auditorías,
o mismo el caso de Carolina, que es una reconocida militante feminista que aporta, ¿no?, estas interseccionalidades en este caso, estos trabajos sobre las categorías. Entonces me parece que eso da una riqueza en el sentido en que una categoría como, por ejemplo, el método de las auditorías no sea una mera palabra bonita, sino que por detrás hay instituciones que, si son bien encaminadas, estas categorías las hacen accionar, como en el caso que, por ejemplo, como comentaba Cintia, o como Carolina, ¿no?, que hay unos colectivos enormes, grandiosos, feministas, que están haciendo, incluso en nuestro equipo está también Anabela Reutemann, que también es una reconocida militante feminista y que está también articulando con otros equipos en el Instituto de la Espacialidad Humana y el programa GADU, del que nosotras también participamos, y estas categorías no quedan en el aire, sino que pasan a la acción, que es lo que, por lo menos a mí, a nuestro equipo, más nos interesa. Eso. Bueno, bárbaro. ¿Alguien quiere agregar algo más? Lindo cerrar la mesa con la vuelta al tema de las categorías. No tuvimos tiempo para desarrollarlo tanto, pero por lo menos Daniela un poco lo tocó, así que muchas gracias. Por ahora cerramos. Están todos invitados hoy al brindis, el que esté en la FADU y tenga ganas, en la planta baja, en el colaboratorio, después de las 6 de la tarde, que es la presentación de ARIA, va a haber un pequeño brindis, así que, bueno, espero que podamos vernos. Y si no, el año que viene. Y muchas gracias a Juan, un dulce de leche. Así que, un aplauso para Juan, que nos salvó. Sí, gracias a todos. Hermosa mesa. Bueno, muchas gracias, Gaby. a todos, a todas. Fue muy interesante el intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, Adiós. gracias.